Miércoles 8 de mayo. Hoy nos encontramos ante la 41ª sesión del juicio al procés. Sí, la número 41. La noticia del día ha sido, por un lado, la petición por parte de los abogados de la defensa de los presos políticos que han resultado electos en los últimos comicios de su puesta en libertad para poder ejercer sus derechos como diputados y senador en el caso de Raúl Romeva. Aunque hay un plazo de 24 horas para que las acusaciones presenten sus alegaciones, la Fiscalía se ha pronunciado ya hoy diciendo que se opone a la puesta en libertad de los presos políticos electos. Por su parte, el Supremo ha negado a Santi Vila la devolución de la fianza de 50.000 euros que le impuso la Audiencia Nacional. Y ya por la tarde hemos conocido la noticia de que Alfredo Pérez Rubalcaba, del PSOE, se encuentra hospitalizado tras haber sufrido un ictus. Y en estos momentos todavía desconocemos cuál es su estado de salud, aunque lo que nos han ido informando desde el hospital es que el estado es grave. Los fiscales de hoy en el juicio han sido Zaragoza y Moreno por la mañana y Cadena por la tarde, sustituyendo a Zaragoza. El primer testigo ha sido Guillem Galceran. Estuvo en 3 centros de votación en Badalona durante el 1 de octubre. En ninguno de ellos hubo incidentes. Marga Borràs estuvo en la Pobla de Mafumet, en Tarragona. Los Mossos acudieron a avisarles de que el 1 de octubre el colegio debería estar cerrado, y así lo hicieron. Pero después regresó muchísima gente y ya no hubo manera de cerrarlo. Ha contado que el sábado por la noche fue un grupo de personas a insultarles, pero que tampoco hubo ningún tipo de incidente. Agustín Valls entró también a votar, estuvo también votando en Mafumet. Ha descrito la jornada del 1 de octubre como tranquila y lúdica. Ha contado, igual que Marga Borràs, que la anécdota que más recuerda es el chico que fue a votar con una bandera española y a quien todo el mundo aplaudió de una manera respetuosa y alegre. José Luis Torres votó en la Escuela Corazón de María en Barcelona. Ha explicado que la gente estaba contenta, que estaba ilusionada. Los Mossos intentaron entrar en el centro, pero como había tantísimas personas, no consiguieron entrar. Joan Torres votó en Anglesola. Ha intentado testificar en catalán, pero Marchena le ha explicado que no se puede, que todo está arreglado y que la lengua para este proceso, para este juicio, es el castellano. Antoni Sala votó también en Anglesola. Ha descrito un día de normalidad y ha explicado que los Mossos no pudieron entrar en el centro porque había mucha gente, pero que no hubo ningún problema. Alfons Barceló estuvo en un centro de Alforja. Ha descrito una jornada festiva en la que también hubo preocupación. ¿Por qué? Porque iban llegando los vídeos y la gente empezó a ponerse nerviosa. Pero allí no fueron ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil. No hubo ningún incidente en todo el día. Los Mossos pasaron a las 10 de la mañana y volvieron varias veces a lo largo del día y estuvieron hablando con la gente. Pero tampoco sabe si le explicaron a la gente si había una orden judicial o no. Joaquín María Palau estuvo en el Centro Folk y Camarasa de Barcelona. Estuvo hablando con los vecinos que se encontró allí y acordaron que si llegaba la policía les iban a dejar pasar sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque este es un centro dedicado precisamente a personas que requieren de una atención especial y que el material que hay allí dentro pues es un material también especial y no querían ponerlo en peligro. Pero finalmente no fueron ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil al centro. María Rosa Arboix votó en un centro en Lliça de Valls. Los Mossos acudieron por la mañana y no pudieron entrar en el centro porque había mucha gente. El ambiente era festivo y no hubo ningún tipo de incidente. El siguiente testigo ha sido Carles Valls, que estuvo en Hostales de Balenyà y donde los Mossos llegaron a las 8 de la mañana. Tampoco hubo ningún altercado y finalmente, al finalizar, después de las votaciones, los Mossos precintaron el lugar sin ningún incidente, repito. Jordi Vidal estuvo en Vic. Los Mossos intentaron entrar y mediar en el centro, pero había muchísima gente y terminaron por desistir. El día fue normal y no hubo ningún incidente. Por su parte, Isabel del Castillo, que es concejal del Ayuntamiento de la Sénia en Montsià, ha contado que en su pueblo había 3 centros de votación, que hubo Mossos en los 3 centros y que previamente habían ido una semana antes al ayuntamiento para pedir información precisamente sobre los censos sobre los locales donde se votaría, que no acudió ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional en todo el día y que todo fue normal y no hubo ningún altercado.
Ya en la sesión de tarde, Josep Marimón, que votó en la Escuela Maestros de Munguet de Vilanova del Vallès, ha explicado que llegó a las 6 de la mañana, que no fue la Policía Nacional ni la Guardia Civil, pero que sí pasaron los Mossos, que el ambiente era festivo, familiar y no hubo ningún tipo de incidente. Y los Mossos pues no pudieron entrar en el centro precisamente porque había un montón de personas y les resultó imposible acceder. A continuación, José Grima votó en la Escuela Pía de Calella. Ha explicado que votaron con normalidad, pero había nervios y miedo porque iban llegando vídeos de las agresiones de la policía en distintos lugares. Solamente fueron los Mossos, que intentaron mediar pero no les dejaron entrar en el centro. Ha contado cómo los días previos, al 1 de octubre, en un hotel de Calella, se alojaron muchos de los agentes de la Guardia Civil que después trabajarían el 1 de octubre. Los vecinos vieron cómo cargaban y descargaban armas, porras y otros materiales a lo largo del día. Cuando ha intentado contar lo sucedido con estos agentes que se hospedaban en el hotel, Marchena le ha interrumpido y no le ha dejado seguir comentándolo. Sin embargo, un rato después le ha permitido que explicase a qué se refería y a qué se quería referir. El testigo ha contado cómo los agentes orinaban desde las terrazas sobre los vecinos, sobre las terrazas del hotel. También este testigo ha contado cómo al terminar la votación fueron a protestar ante la Guardia Civil. Y en ese momento un agente sacó una porra y se lió a golpes, incluso llegó a hacer caer al suelo a los Mossos de Escuadra. Luis Peiró estuvo en Linares del Vallès, donde tampoco fue la Guardia Civil ni la Policía Nacional en todo el día. Los Mossos, por su parte, sí que estuvieron e intentaron entrar varias veces, pero tampoco pudieron conseguirlo. El ambiente era normal y se ha explicado que la violencia en otros centros hizo que acudiera todavía más gente a votar como respuesta y pues si hacía falta de alguna manera ayudar y proteger a los vecinos que iban a votar. Francisco Joaquín García votó también en Linares del Vallès. No ha habido nada diferente que no se hubiera contado ya. Montserrat Higueras votó en la Escuela Pau Casals del barrio de Gracia, en Barcelona. Pertenece a la sectorial de la ANC de mujeres, era la coordinadora. No fue la policía ni la Guardia Civil, pero la gente tenía miedo porque iban llegando las imágenes a través de los dispositivos móviles que hacían ponerse nerviosa a la gente al ver las cargas policiales en otros centros. María Guadalupe Pradas votó en Calders de Montbui. Allí no hubo ningún incidente. Y ya el siguiente testigo ha sido José Alberto Carbonell, que era el director general del puerto de Barcelona. Ha explicado que en el mes de septiembre de 2017 se solicitó que atracase el Rhapsody y la petición fue denegada porque no se permiten los barcos hotel allí, en ese puerto. Nadie informó de que las personas que se iban a alojar en el barco eran miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A los 2 días recibió un email de Pere de los Cobos donde le explicaba que no se trataba de un barco hotel, sino de un barco del Estado. Y en ese momento, el 19 de septiembre, se autorizó la entrada de ese barco para atracar en el puerto. Con el Movidato sucedió algo similar. Tras una confirmación de Pere de los Cobos y confirmarle quién se iba a alojar dentro, pues ya les permitieron acceder. Mañana conoceremos finalmente cuál es la decisión del Tribunal Supremo de la Sala Segunda al respecto de la puesta en libertad de los cargos electos que actualmente se encuentran como presos políticos y están siendo juzgados en este juicio al procés. Como os decía al principio, la Fiscalía ya ha dicho que no está por la labor. Veremos cuál es la posición del tribunal y seguiremos informando.